Bueno, Señor Jesucristo Todopoderoso los bendiga. Vamos a empezar con esta clase. Hace 8 días, ¿quién me recuerda algo de lo que vimos hace 8 días? ¿De pronto alguien recuerda? Hemos estado viendo, si alguien recuerda, por favor, pues me dice. Palabra de Dios. Señora, mi hermana, Señor Jesús la bendiga. Discúlpeme. Amén, igualmente para todos. Pastor, yo solamente quiero hacerle una pregunta. Cuando usted nos habló la semana pasada sobre los ancianos, ¿qué significan los ancianos para el Señor o quiénes son los ancianos? Porque yo quedé con esa incógnita y no pude preguntar la semana pasada. Vamos a leer el libro de Tito, por ejemplo. Vamos a Tito, sí, Tito creo que nos habla sobre los ancianos, ya que mi hermana hace esa pregunta. Vamos al libro de Tito. A ver, ¿quiénes son los ancianos? Interesante la pregunta, porque hay otros ancianos que están en el Apocalipsis, pero esos ancianos todavía no. Entonces vamos a hablar de los ancianos de los que estábamos hablando en la enseñanza, ¿correcto? Tito que está después de Timoteo. Tito, aquí tenemos a Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. Dice, Tito capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. ¿Quiénes son los ancianos? Recuerde que vimos, respecto a la pregunta de la hermana, que ancianos, pastores y obispos son lo mismo. Ancianos, pastores, obispos son lo mismo. Es la misma palabra, bueno, no es la misma palabra, son 3 palabras diferentes para una misma actividad o para un mismo oficio o para un mismo ministerio. Por esta causa, dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, dice allí, ¿cierto? Tito 1:5 dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ancianos. ¿Cuáles son estos ancianos? Pastor, son aquellos que conocen al Señor Jesús, tienen un buen testimonio, tienen un camino recto ante los ojos del Señor Jesús y son esas personas a las que se pueden poner en la obra del Señor para pastorear a las ovejas o para dirigir un grupo de los hijos del Señor Jesús. Totalmente, mi hermana, totalmente. Así es. ¿Alguien más que me quiera apoyar en algo más? Totalmente, eso es, mi hermana. Buenos días. Mi hermano, buenos días, Señor lo bendiga. Bien, ¿cómo está, pastor? Bien, Pastor, sí, agregando que tengo una mayor madurez. Pero ya no son niños, sino son maduros. Y el testimonio, pastor, el testimonio es muy importante en un anciano. Total, mi hermano, total. Es total. Buen testimonio de los de afuera. ¿Cuántos recuerdan? ¿Dónde dice eso? Buen testimonio de los de afuera. A ver, ¿quién me recuerda eso? Pastor, también son los que tienen autoridad. ¿Tienen autoridad? Sí, mi hermana, totalmente. Sí, correcto. Tienen autoridad. Claro, el Señor les ha dado autoridad dentro de la congregación. Los ha puesto en autoridad. Sí, es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso la palabra de Dios dice, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. A ver, corregir lo deficiente tiene que ver con establecer ancianos, ¿no? Hay que colocar o establecer más de una persona, de acuerdo a la palabra de Dios, ancianos. Toda comunidad, bueno, ya uno va entendiendo de que de pronto nos reunimos 2 hermanos, nos reunimos 3 hermanos, nos reunimos 2 familias, tal vez 3 familias, y pues la comunidad o una congregación pequeña empieza a nacer, empieza a crecer allí, Pero ya en la medida en que la comunidad va creciendo, estos hermanos que empezaron la comunidad van a ir convirtiéndose en los ancianos de esa comunidad, ¿correcto? No es bíblico. En primera de Timoteo 3:7. 3:7. De los ancianos.
Sí, señora, 3:7 y en esta que te cito también. Estos dos pasajes nos dan una descripción bastante interesante, importante y esencial dentro del establecer ancianos en una comunidad. Dice, mi hermana me quiere leer Tito, 1 Timoteo 3:7. Disculpe. Sí, señor. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descreto y en lazo del diablo. ¿Es importante el testimonio de los de afuera o no es importante el testimonio con los de afuera? O sea, a veces uno dice, no es importante, nosotros solamente debemos pensar en nosotros, en nuestra comunidad, pues, y pues los de afuera, pues que piensen lo que quieran. Si ellos quieren pensar algo malo, pues que lo piensen. Uno dice cosas como esas, pues si ellos quieren creer, es importante para el Señor, es importante. Y si para el Señor es importante, para nosotros lo tiene que ser, lo es, para nosotros lo es. ¿De qué está hablando ese pasaje de 1 Timoteo 3:7? Tengan buen testimonio con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? A ver, ¿quiénes son los de afuera? ¿Quiénes son los de afuera? A ver, ¿quién? Los que no creen en el Señor. Los que están por fuera de la congregación. Los que están por fuera de la congregación, claro. Los que están allá afuera, que no están dentro de la congregación, que no pertenecen a la congregación, que seguramente están observando, porque nos están observando a todos. Ellos no están observando solamente al pastor, que de hecho sí lo están observando. O sea, no quiero con eso decir que no, no. Ellos sí están observando al pastor, sí están observando. De hecho, los mismos hermanos nos están observando unos entre otros. Y de hecho los mismos hermanos están observando al predicador o al pastor o a los pastores o a los ancianos o a los obispos dentro de la congregación. Por eso es tan importante el tener el testimonio con los de afuera, ya que con los de adentro pues ni se diga, ¿no? Con los de adentro pues obviamente tiene que haber un buen testimonio. Es esencial, es necesario. Es un requisito. Es muy importante. Tener testimonio con los de afuera. ¿Qué estarán diciendo los de afuera de nosotros? ¿Qué estarán diciendo cuando los de afuera, como la palabra de Dios lo llama así, no los de afuera? ¿Qué estarán diciendo de nosotros? Porque ellos nos están observando. No crea que no. No crea que ellos no están mirando y esperando, esencialmente, el momento de levantar su manita y señalarnos. Ellos están esperando ese momento para decir, mírelos. Y dice que, Pastor, mi hermana, y ahí la importancia de ese versículo, de lo importante, las condiciones que nosotros debemos tener en cuenta para determinar si una persona es anciana o no y si puede dirigir el pueblo del Señor o no. Totalmente, mi hermana. Total. Eso no, El nombre del Señor no sea blasfemado, como dice la palabra. para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Sí, señora, sí, mi hermana. Totalmente. Pastor, buenas noches. Pastor, el Señor lo bendiga. ¿Cómo está? Señor Jesucristo nos lo bendiga. Amén. Buenas noches para Amén. todos. Pastor, por favor, podría por ahí de pronto leer números 11, 16, el 25 también. Porque recordemos que cuando Pablo hablaba, siempre hablaba con respecto a lo que estaba escrito, ¿no? A lo que estaba escrito, siempre debemos Total. a la base de todo, ¿no? Total. Entonces, para que tengamos un buen entendimiento de quiénes son los ancianos, pues para leer de pronto un poquito y para que podamos entender, porque los ancianos definitivamente, no por el hecho de llevar mucho tiempo en la congregación, pues podría considerarse anciano, ¿no? Sino porque como debe reunir ciertos requisitos y uno de esos requisitos tan importantes y todo lo que ustedes aportan es excelente en el sentido en que debe tener un buen testimonio, de que debe haber sabiduría, de que debe ser un buen ejemplo para los de afuera. Pero cuando uno mira todas esas cosas, pues definitivamente tiene que ser el espíritu de santidad en él, en esa persona. Entonces, en números 11, 16, 25, creo que ahí está la respuesta para todo, pastor. Para que de pronto me voy manejando, pero no lo alcanzo a leer. Ok, voy a leerlo. Números 11, 16, ¿correcto? 11,
entonces, sí, 16, creo que el 25 también dice Ok, voy a leer, sobre los ancianos. ok, voy a leer aquí el 16, dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Ese es el 16. Vamos a leer el 25, dice: entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ve qué interesante, importantísimo, esencial, como dice el pastor Herman, esencial. Qué importante esto, los ancianos de la congregación. Aquí, ahora que mi hermana me hace la pregunta acerca de los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? ¿Qué deben hacer los ancianos? Aquí en el libro de Hebreos 13:7, por ejemplo, hablando de esta parte tan importante que es el testimonio, dice: acordaos de vuestros ancianos, pastores u obispos, que es lo mismo, ya hemos visto, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué hace un anciano? Hablar la palabra de Dios. El anciano o el predicador o el pastor, pues no se va a parar o no va a venir aquí a hablar de sus experiencias personales. No. Sus experiencias personales, pues no cambian a nadie. No está de más en algunas ocasiones de traer algunos ejemplos dentro de una prédica, dentro de un mensaje. No está de más. Por supuesto que no, pues de hecho la palabra de Dios es viva, así que nosotros traemos nuestras vivencias con la palabra de Dios. Eso es una cosa importante y hasta necesaria dentro de una predicación, totalmente de acuerdo. Ya que la persona se dedique solamente a exponer sus vivencias personales y no hay palabra de Dios y se tome a sí mismo como el modelo a seguir, bueno, eso ya es otra historia, que ya hemos visto de ese tipo de predicación y que no edifica totalmente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un predicador, un anciano? Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer el predicador? Hablar la palabra de Dios. A eso nos dedicamos nosotros. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro oficio, hablar la palabra de Dios. Y dice que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. A ver, ¿será que tenemos que considerar la conducta del anciano, del pastor, del predicador, del obispo? ¿Debemos considerarla o no debemos considerarla? ¿O debemos callarnos? ¿O debemos, no digan nada porque pues no hay que hablar del ungido de Dios? Entonces no podemos decir nada del ungido de Dios. No, tenemos que callar porque pues no podemos tocar al ungido. Algunos lo malinterpretan de esa manera, ¿cierto? ¿Será que eso es correcto? Pastor, total, ese es el buen o mal testimonio que debemos, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Sí, estoy totalmente de acuerdo, mi hermana, porque eso es palabra de Dios y allí no hay que hacer nada. O sea, no, es que no sabemos. Nosotros decimos cosas como esta, mire, decimos cosas como, no, es que Dios conoce los corazones. Y son como frases así como que las hemos tomado como frases cliché, como frases que, bueno, usted no sabe qué hay dentro de mi corazón. O no juzgues para que no juzguéis a nadie. O saca primero la paja que hay la viga que hay en tu... Y empezamos a sacar frases. O el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y sacamos y tomamos pasajes de la palabra de Dios para manipular y esencialmente para callar a las demás personas. Es muy común esto. Es muy común esto. Muy común. En estos días escuchaba un mensaje de un predicador por allá español que es como medio famoso y el predicador decía, no, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, hay que enseñarle a los hermanos a que tengan mucha prudencia. No. Esto de enseñarle a los hermanos a que tengan mucha prudencia, la palabra de Dios no dice tal cosa, dice que uno tiene que enseñarle a los hermanos a defender la palabra de Dios. Eso es lo que hay que enseñarle a los hermanos.
Esto de que enseñarles a que no digan nada, tengan mucha prudencia, tengan mucho cuidado. Claro, no hay que caer en el error de juzgar sin justo juicio. ¿En qué momento yo caigo en el error de juzgar sin justo juicio? Cuando no juzgo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esto de decir que es que solamente Dios conoce el corazón, sí, eso es verdad, Dios conoce solamente el corazón, sí, pero el Señor dice, y nos dice cada uno de nosotros, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Por sus frutos. Por sus frutos. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Eso dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, sí, de hecho es un mandato del Señor, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cuál es el resultado de la conducta? Juzgarlo, consideradlo, consideremos eso. Y considerémonos también entre todos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del predicador y no me voy a salir de ahí y no voy a tratar de manipular desviar para que los hermanos no vayan a malinterpretar este pasaje, porque este pasaje es específico, es de los pastores, dice Hebreos 13:7, ¿no? Es un pasaje específico acerca de considerar la conducta de los ancianos. Considerar la conducta de los ancianos. ¿Cuál es? Considere la conducta e imite su fe o imite su comportamiento. ¿Qué es lo que esa persona cree? ¿Qué es lo que esa persona hace? Lo que esa persona hace, como es una persona que predica la palabra de Dios, como es una persona temerosa de Dios, como es una persona llena en el Espíritu Santo, pues yo puedo fácilmente decir, qué bueno tener, qué bendición tener un hermano, una hermana dentro de la congregación, varios hermanos, todos los hermanos de los cuales yo pueda imitar su fe. Qué bueno tener eso dentro de una congregación. Hermanos de los cuales yo pueda imitar su fe. Vean esos hermanos dentro de la congregación. Qué fe, qué comportamiento, qué testimonio, qué conducta que tienen estos hermanos. Voy a imitar su fe. Voy a imitar su fe. A eso nos llama el Señor. ¿Cierto que sí? ¿Ustedes qué piensan? O yo les he hecho por ahí, les he tomado el ejemplo de si yo como predicador les digo, hagan tal cosa y la tal cosa está por fuera de la palabra de Dios, ¿ustedes están obligados a hacerla? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No. Ustedes no están obligados a hacer nada que esté por fuera de la palabra de Dios. Por supuesto que no. En el pasaje de Hebreos también hay 13, 17, cuando hablaba sobre obedecer a los pastores. Bueno, pues la palabra obedecer realmente no está allí. Esta es la palabra confiar, tener confianza. ¿Por qué puedo tener confianza en un predicador? ¿Por qué puedo tener confianza en el pastor o en el predicador? A ver, ¿por qué? Porque si me refiero a unos pasajes atrás, me está diciendo por qué. Me dice porque esa persona habla la palabra de Dios, porque he considerado su conducta y porque tiene una fe agradable, buena, delante del Señor Jesús. Entonces, por eso yo puedo confiar en esa persona o en ese predicador. Así dice la palabra de Dios. Confiad en vuestros pastores, sujetados a ellos. Hebreos 13, 17. Mi hermana. Pastor, y también porque tenemos la regla para medir, que es la palabra del Señor Jesús. Y dependiendo si ese pastor, ese anciano nos está enseñando o está teniendo un testimonio conforme a la palabra del Señor. Totalmente, mi hermana. Conforme. Usted ha dicho la palabra correcta. Conforme. No. Wow. Hoy en día hay mucha desviación. Mucha. La palabra de Dios dice, por ejemplo, bueno, ya ese también lo leímos sobre los atalayas, los ancianos ciegos, ignorantes, perros mudos, no entienden. Van según sus propios caminos. O sea, ir según su propio camino. Cuando un predicador va según su propio camino, un pastor va según su propio camino, va según su corazón, va según lo que él piensa, según lo que él considera. Termina esa persona determinando qué es bueno y qué es malo. Termina inclusive llamando a lo malo bueno, porque para él de pronto algo que no es correcto, como él lo practica o como a él le gusta o como a él le parece que está bien, entonces él lo considera correcto y de esta manera lleva a los hermanos dentro de la congregación también a considerar algo que no es bueno como algo correcto, ¿cierto? Jeremías 2:8 dice, por ejemplo, los pastores se rebelaron contra mí, los que tenían la ley no me conocieron. Supuestamente nosotros los que predicamos somos los que tenemos la ley en nuestras manos.
Y dice, y no me conocieron. Los pastores, los ancianos, los predicadores que tenían la ley en su mano, no me conocieron. Y todo lo contrario, dice la palabra de Dios. Por el contrario, dispersaron a las ovejas. Dispersaron a las ovejas. Hay algunos pasajes, muy interesantes, que Jeremías 10:21, por ejemplo, dice, pastores necios, no buscaron al Señor, no buscaron al Señor. ¿Qué están buscando? Jeremías 10:21. Jeremías 10:21 dice, pastores necios, no buscaron al Señor, no buscaron al Señor. ¿Será que hay pastores que no buscan al Señor? Pues uno creería que todos deberían estarlo buscando, ¿no? Uno cree que todos los pastores deben estar buscando al Señor. ¿Será que sí buscan todos los pastores al Señor o no? ¿O qué hacen el predicador con la gran responsabilidad que tenemos? Porque tenemos, y voy a hablar esencialmente de los pastores y los predicadores, y no eximo, por esta razón, no quiere decir que cualquiera o que cada hermano dentro de la congregación no tenga una responsabilidad muy grande también de estar de la mano del Señor todos los días. Todos los días. La palabra de Dios dice, de día y de noche meditarás en Él. Pero esto que está diciendo en este pasaje, se lo dijo el Señor a Josué, ¿cierto? Se lo dijo a Josué, allá en Josué, en el libro de Josué. Y le dijo, Josué, ¿y por qué se lo dijo a Josué? Porque Josué quedó encargado de la congregación. Y como era el encargado de la congregación, ¿qué debe hacer Josué? ¿Qué deben hacer los Josués, o los Josué, como será con eso, de estos tiempos? ¿Qué deben hacer en estos tiempos? ¿Qué debemos hacer? ¿Será que de día y de noche estoy meditando en la palabra de Dios? ¿Será que teniendo esa responsabilidad, la estoy haciendo? O sencillamente, la dejo todo así y no pasa nada. El día que tenga que quizá traer un mensaje a los hermanos, a la comunidad, pues ese día por allí descargaré un mensaje de YouTube o de Google y lo traigo a la congregación, lo copio y luego lo transmito y ya, y salgo así, ya salgo de paso y los hermanos me van a aplaudir porque fue un buen mensaje que copié y los hermanos me van a aplaudir porque traje un muy buen mensaje. ¿Será que eso es correcto? ¿Está bien? Pues no, eso es ser muy sinvergüenza. La verdad, eso es no tener vergüenza delante del Señor. Eso es no tener vergüenza, no hay vergüenza. No hay temor de Dios, como hablaba con una hermana en estos días. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. De ahí lo importante, lo esencial. Si alguno en el obispado buena obra desea, pero hay que tener mucho cuidado, porque el Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no os hagáis maestros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que asumir la responsabilidad de traer la palabra de Dios, como el Señor dice, traigan la palabra, enséñeles la palabra de Dios, enséñeles la palabra de Dios. Eso es esencial, enséñeles la palabra de Dios. Pastores necios no buscaron al Señor, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Todo su ganado se esparció, dice la palabra de Dios. Hay de los pastores que dispersan las ovejas, Jeremías 23, 1, 2. Hay de los pastores que dispersan las ovejas. Hay de los pastores que dispersan las ovejas. ¿Dónde está eso? Leámoslo. Jeremías 23, 1, 2. De los pastores o los ancianos. Jeremías 23, 1, 2. Vea que esos pasajes como que nos habían quedado pendientes. Y gracias a mi hermana por haber hecho la pregunta, porque me hace traer esos pasajes que me habían quedado pendientes para compartirlos con respecto a esa enseñanza, ¿no? Jeremías 23, 1, 2. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 23, 1, 2. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Las ovejas de quién? ¿Las ovejas de quién son? Las ovejas del rebaño del Señor. Las ovejas son del rebaño del Señor Jesús. Las ovejas no son de nosotros. Las ovejas no son de nosotros. No nos podemos enseñorear de las ovejas. No nos podemos enseñorear de las ovejas de tal manera que yo ando allí ordenándoles si hagan o no hagan. No, nada de eso. Yo no soy el mandamás, ni los hermanos que predicamos en esta congregación somos los mandones de la congregación. No, nosotros enseñamos la palabra de Dios
y traemos la palabra de Dios como una fuente de vida, como una instrucción de vida, como esa palabra que nos lleva sobre el camino angosto, sobre el camino correcto, sobre el camino recto. Por eso a veces uno suena un poquito regañón. Bueno, sí sonamos a veces un poquito regañones. Sí, pero siempre está la mejor de todas las intenciones. Gracias al Señor no nos mueve ninguna intención monetaria, ni de hacer negocio con ninguno de los hermanos. No buscamos lo vuestro, como dice la palabra de Dios. Nosotros buscamos que sean salvos los hermanos. No buscamos lo vuestro. Gracias al Señor Jesús. Dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel: los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré pastores que las apacienten. Pondré pastores, ¿qué es que las apacienten? Que las alimenten, que las alimenten. ¿Cuál es el alimento de las ovejitas? La palabra de Dios. Este es el alimento de las ovejitas. Dice Zacarías 11:17. ¿Quién me quiere leer Zacarías 11:17? Zacarías 11:17. Pastor, buenos días. Mi hermana, Para buenos todos días. mis hermanos. Mi hermana, Dios buenos les días. nos bendiga a cada uno como a Efraín y a Manasés. Si es Amén. su preciosa voluntad. Amén, mi hermana. Gloria. Pastor, miren, respecto a lo que estamos compartiendo, gracias a la misericordia del Señor Jesús, Sí, señora. el Señor Jesús, Él nos ha enseñado a nosotros que con humildad tenemos que saber que hay unos escogidos y otros no. Igual, así como Él creó todo, que sabemos que el Señor Jesús es el único que ha creado todo. Entonces, el Señor Jesús también creó pastores para desviar a todos aquellos que buscan el consejo de un hombre y todos aquellos que piensan que en un hombre encontrarán la salvación. Pero a nosotros, tus hijos, en la palabra nos dice esto, que dice en Jeremías 3, 14, 15. ¿La puedo leer, pastor? Por supuesto, mi hermana. Muchas gracias. Después de que estábamos nosotros esparcidos y hicimos todo lo que hemos hecho, el Señor Jesús dejó esto para nosotros, sus hijos, el pueblo de Israel. Dice: regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice el Señor Jesús, porque yo soy su amo, los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiará con conocimiento y entendimiento. Eso es lo que el Señor Jesús hace con sus hijos. Amén. A sus hijos les da pastores conforme al corazón de Él. Por eso el Amén. Señor nos ha preparado con ustedes, porque Amén. ustedes, el Señor ha hecho que nos regalen ese conocimiento y ese entendimiento en Amén. el Señor. Entonces el Señor aquí también a nosotros, como Él nos ha enseñado, dice en su palabra que es hermosa, que Él nos tiene aquí a nosotros con ustedes, porque es conforme al corazón del Señor Jesús. Amén, mi hermano. Bien, pastor, ¿puedo leer? Mi hermano, ¿Puedo leer Zacarías? Zacarías. Buenos días. Bueno, mi hermano, buenos días. ¿Cómo está? Señor lo bendiga. 17. Sí, por favor, mi hermano. Hay del mal pastor que abandona las ovejas, que la espalda hiera su brazo, y su ojo derecho, que su brazo se saque por completo, y su ojo derecho quede del todo ciego. Amén. Tremendo eso, mi hermano. Tremendo. ¿Qué palabra? Eso está en Zacarías 11:17. Qué palabra tan tremenda, mi hermano. Qué palabra tan fuerte. Vea lo que dice. Dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado. O sea, el que abandona el ganado, ¿cómo le llama el Señor? ¿Cómo le dice? Pastor inútil, le dice el Señor. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. No, que es que el ganado es muy poquito y pues no, es un ganado poquito, pequeño. Pues
no es tan grave la cosa. El ganado puede ser, el ganado o el redil puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande, pero es el redil del Señor y es la responsabilidad que el Señor ha puesto. Recuerden que la palabra de Dios dice que a unos el Señor les dio un talento, a otros les dio... ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí recuerdan esa parábola? La parábola de los talentos. ¿Sí la recuerdan? Amén, pastor. ¿Alguien que la tenga de la Amén, mano? pastor. Que la podamos Pastor, leer. ¿para qué creó el Señor Jesús a Judas? Uy, es una pregunta muy interesante, mi hermana. Parábola de los talentos. Es muy interesante la pregunta, porque la pregunta pues tiene varias respuestas, ¿no? O sea, lo importante de la pregunta es que tiene varias respuestas. Porque si vemos que los apóstoles eran también ancianos, para eso los había también el Señor dado, ¿no? Para también dar testimonio de su palabra. Entonces, es algo que el Señor nos ha regalado también porque Él pertenecía, ¿no? a esos ancianos. Entonces, si vemos en la misma palabra, el Señor Jesús, Él fue el único que creó a Judas. ¿Para qué? La palabra misma lo dice, el Señor nos dice por qué y para qué, pastor. Pastor, está en Efesios 4:11. ¿Cuál, mi hermana? ¿Qué pasaje? Cristo mismo le dio dones a la gente, Okay. a unos el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, Okay. y a otros el de ser pastores y maestros. Maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así es, mi hermana, así es. Hasta ahí está perfecto. Es Vale. claro ese pasaje de Efesios, que también tenemos un pasaje como paralelo a ese en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. También hay un pasaje que está paralelo a ese sobre los ministerios que el Señor pone. Y de hecho el Señor pregunta, ¿son todos maestros? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos evangelistas? ¿Hacen todos milagros? ¿Hablan todos lenguas? La respuesta, por supuesto, es no son todos, no. Es una pregunta que trae su respuesta en sí misma, ¿no? No, por supuesto que no son todos. Pues, a unos, dice la palabra de Dios, a unos puso Dios, a otros puso, o sea, no a todos, ¿no? No a todos. Entonces, eso es esencial e importante de entender, por supuesto que sí. Dice en el libro de Zacarías, dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo, y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Esto es tremendo, esto que dice la palabra. Por eso yo les digo a los hermanos, cuando en estos días hemos hablado un poco sobre eso, no os hagáis muchos de vosotros, dice la palabra de Dios. O sea, no es algo que yo lo hago porque es que no es voluntad, es un ministerio, el Señor lo pone, es un ministerio, el Señor lo pone. Eso es claro, no son todos, dice la palabra de Dios, no son todos. Hay que tener mucho cuidado cuando vaya usted a predicar, si el Señor está poniendo eso en su corazón, predicar la palabra de Dios es algo demasiado serio con el Señor. No podemos venir a traer mentiras ni engaños. No podemos venir a traer... ¿Hay una manito levantada? Gracias, mi vida. No podemos venir... Mi hermana Victoria, ¿quién nos quiere compartir? No, pastor, yo iba a compartir, se me quedó la mano arriba. Menos Bueno. mal que es de ahí. Bueno. Lo que compartí ahorita, pastor, muchas gracias. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. En Ezequiel 34:10 dice así, mire, Ezequiel 34:10 dice, así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. A ver, ¿qué dice el Señor Dios Todopoderoso? Dice, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. A ver, es un juicio de Dios dejar de apacentar las ovejas. Es un juicio de Dios. ¿Por qué hace el Señor esto? Porque el Señor dice de muchas razones, por el testimonio, porque es un pastor inútil, porque no predica la palabra de Dios como es.
porque no reprende. Si no reprende, el Señor quita a esa persona del camino también, porque no quiere apartarse para el Señor, que no quiere santificarse cada día más para el Señor. Recordemos que santificarse no es el santo muñeco que tiene cara de santo que nos enseñaron que ese era el santo. No, a santificarse es apartarse. Irse apartando más y más y más de lo malo, de lo malo. Apartarse de lo malo. Hay muchas cosas en este mundo que son buenas, son agradables delante del Señor, que traen gozo, que traen alegría, que traen felicidad. Pero hay otras, muchas, muchísimas, y son muchas, que están dentro de un camino ancho, que no traen santidad a la congregación, al redil. Entonces, si este redil, si las ovejas de ese redil son las ovejas del Señor, pues el Señor lo va a quitar. El Señor lo va a quitar. Pero si por el contrario vemos hoy en día, por ejemplo, grupos gigantes, de congregaciones gigantes, en las que el Señor no ha quitado a toda esa congregación, porque en muchas de esas congregaciones, dice la palabra de Dios, que se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, hay muchas congregaciones gigantes donde la mayoría, por no decir que gran parte o casi todos de toda esa congregación, pues se reúnen allí para que los agraden conforme a sus concupiscencias, conforme a lo que les gusta, conforme a sus codicias, conforme a su mundanalidad. Entonces, pues el Señor deja eso. Se reúnen maestros conforme a sus propias concupiscencias, y eso es bíblico, eso es bíblico. Y ellos van a seguir porque están conforme a sus propias concupiscencias, pero de pronto dentro de esas congregaciones hay verdadero, no voy a usar la palabra verdadero porque estaría trayendo una confusión ahí. No, dentro de esa comunidad pueden haber hijos de Dios, los cuales el Señor seguramente va a sacar, que tal vez hemos sido cada uno de nosotros, que hemos estado en diferentes congregaciones, comunidades, y el Señor nos ha sacado de ahí, nos ha sacado de muchas mentiras, y nos sigue el Señor enseñando y nos sigue sacando de otras también que tenemos que ir dejando por el camino, ¿no? Ezequiel 34:10 dice, permítame, dice: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. A ver, libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Si es una oveja del Señor, qué bendición cuando uno es una oveja del Señor, que el Señor nos saca de esas garras, de esa boca, que lo único que quiere es devorarlo. Pastores que solamente quieren devorarlos, pastores que solamente, o predicadores o ancianos, que solamente ven números, que ven dinero, que ven cuentas de bancos, que ven cómo sacarle dinero a los demás hermanos, que cuando ven entrar a un hermano que tiene dinero, pues a ese le dan preferencia, a ese le dan los mejores puestos, como dice la palabra de Dios. Pero lo que quieren es devorarlos, dice la palabra de Dios, devorarlos, sacarles dinero, sacarles lo que más puedan en dinero a esa persona. Eso es lo que quieren. Vean lo interesante de este pasaje que está en la palabra de Dios. Dice: y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, porque se los quieren devorar, se los quieren devorar. Yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. No les serán más por comida. ¿Conocen ustedes a algunos que hagan esto? ¿Han tenido esa experiencia? Ustedes mismos o nosotros estamos de pronto dentro de alguna de esas comunidades y el Señor nos sacó de ahí para que no fuésemos presa de ellos. Pastor, Mi hermana. pues cuando a uno le van pasando un sobre que para que metan los billetes que uno va a dejar, eso lo impresiona, es algo impresionante, que uno no puede creer que algo así suceda, que le vaya pasando a todas las personas su sobre. Yo, bueno, ¿y este sobre qué? No, meta ahí la plata que usted va a meter. Es impresionante.
Es impresionante, mi hermana, al grado en que está hoy esta apostasía dentro de las comunidades, este grado de apostasía, que ya el sobre, ya ni el sobre, ¿no? El sobre, que de por sí es algo horrendo que le pasen a usted un sobre, y hasta le dice que tiene que poner su nombre y su número de cédula y para que lo identifiquen, ¿no? Tienen que identificarlo a usted si usted es un buen feligrés, ¿no? Si usted es de los buenos o de los regulares, ¿no? No aporta mucho. Pero este es de los buenos. Hay que darle un trato diferente. Hoy inclusive, hoy en nuestros tiempos le pasan el datáfono. Datáfono. No sé si ustedes han ido a alguna congregación donde ya está a ese nivel, datáfono, ya. Le pasan la maquinita, van pasando con maquinitas. Eso, Y el número de cuenta bancaria. y el número de cuenta bancaria. ¿Por qué los hermanos, o bueno, hermanos, no? ¿Por qué las personas siguen allí? ¿Por qué? ¿Por qué las personas siguen allí? Qué interesante eso. A ver. Porque están buscando comprar el favor del Señor Jesús. Total. Total, mi hermano. Así es, total, así es. Están buscando comprar el favor de Dios con dinero. Mi hermana. Eso está, una vez me pasó esto. Me dijo un pastor, hay que diezmo, porque si usted no da el diezmo, ¿cómo robaría a Dios? Ujú. ¿No va al cielo? No. Usted derechito se va a... que porque uno le roba dándole el diezmo. No dándole el diezmo a Dios, ¿cierto? Usted le está robando el diezmo a Dios. Vean la herejía y la blasfemia tan tremenda de estos predicadores, de estos sinvergüenzas, de estos falsos pastores, falsos profetas. Vean el grado de inclusive no hay temor de Dios en ellos. No hay temor de Dios. Cuando ellos dicen, no robe a Dios, no robe a Dios. ¿Y ese dinero para dónde se va? ¿Para dónde se va ese dinero? Ese dinero se va para el bolsillo del pastor, se va para el bolsillo del pastor y de todo su séquito de ladrones que tiene alrededor. Porque por supuesto que él tiene alrededor suyo también un séquito de ladrones que lo secundan en todo este robo, en todo este engaño, ¿no? Porque uno tiene que dar diezmo en el tiempo, en oración, porque si uno no cosas, uno directamente al infierno. A Dios le roba en dinero y en tiempo. Claro, dos cosas con las cuales se puede manipular, ¿no? Dinero y tiempo. Dinero y tiempo. Y si tengo eso de las personas, si tengo su dinero y tengo su tiempo, tengo el control total y manipulo y hago lo que quiera. Y es lo que dice la palabra de Dios. No hay que enseñorearse de las ovejas ni hacer como dice la carta de Pedro, ni hacer mercadería de vosotros. A ver, mercadería. Cuando yo le digo a alguien, si yo le dijera a alguien, mi hermano, el diezmo, no robe a Dios, el diezmo. O sea, no robe a Dios, porque es que el dinero va para Él. Entonces, usted está robando a Dios, o sea, a Él mismo, está robando a Él, porque la plata se la roba a Él. Las palabras, esto hay que hablarlo literal, como es. La plata de los diezmos, de lo que se llama hoy día diezmos, que no es diezmos bíblicos, de paso, aclaremos eso no es diezmos bíblicos, pero esa plata de los diezmos, en esa plata de los diezmos ocurren dos cosas. Yo creo todavía que hay algunos por allí, algunos que hierran, o sea, el hierro, la falla, la falta, el robo que están cometiendo, porque están cometiendo robo igual. Tal vez lo hacen por ignorancia. Algunos y muy pocos. Hago la aclaración. Otros saben que esto de los diezmos dentro de las comunidades, primero que todo, la palabra de Dios nunca habla de diezmos de dinero. Nunca habla de diezmos de dinero. Eso no existe en la palabra de Dios. Diezmos de dinero no existe. Ningún predicador, ninguno de estos sinvergüenzas podrá
encontrar un pasaje en la palabra de Dios que diga que el diezmo es dinero. No hay ninguno, no hay ningún pasaje. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio que dice cambiarás por dinero cuando el lugar al que te fuere establecido para llevar el diezmo estuviese muy lejos, dice lo cambiarás por dinero y cuando llegues al lugar allá lo convertirás en vacas o lo que quieras y te gozarás y te lo comerás con la comunidad, con los hermanos y se gozarán. Eso sí dice, pero solamente lo dice en esa ocasión. Pero nunca la palabra de Dios dice que el diezmo es dinero. Por ejemplo, diezmo no es dinero. Diezmo nunca ha sido dinero, nunca. Eso nunca ha sido dinero. Por supuesto que no. Entonces, partiendo de ese principio, ya hay un engaño. El diezmo de dinero no existe. Mi hermana. Muy buenas noches, que el Señor Jesucristo los bendiga. Señor la bendiga, mi hermana. Pastor, usted acaba de decir algo que me llamó la atención, que dice que si es muy lejos para transportar lo que es ganado y cosa pues física, pues es el dinero y luego que usted ya lo cambia por lo que sea y lo comparte y lo disfruta con sus hermanos, ¿no? Sí, mi hermana. Sí, y la verdad, cuando se recoge un diezmo no es para disfrutarlo con los hermanos, o sea, porque de ese dinero nosotros no vemos nada. Leámoslo, mi hermana. Deuteronomio 14, leámoslo. Bueno, vamos a leerlo. Deuteronomio 14, dice así. Porque es que el diezmo, como acaba de decir mi hermana, el diezmo, discúlpeme la frase tan típica nuestra, ¿no? No le dan a oler a ninguno, a nadie. A los hermanos no le dan ni a oler el diezmo. Nada, o sea, el hermano no tiene ni idea de para dónde cogió ese diezmo. Para dónde cogió ese diezmo se lo robaron. Literal, se lo robaron. Y les decía, existen dos grupos. Un grupo muy pequeño que todavía está en ignorancia acerca de qué es verdaderamente el diezmo. Y otro grupo que igual están tomando de lo que no les pertenece. O sea, están pecando por hierro. Pero hay otro grupo mucho mayor que sí sabe que es el diezmo y que el diezmo no es dinero y que está robando a las personas. Lo están robando. Robo, es un robo literal. Deuteronomio 14, 24 dice, a ver, leámoslo, ya que mi hermana nos toca la parte esta del diezmo. Dice, indefectiblemente, versículo 22, Deuteronomio 14, 22, dice, indefectiblemente, diezmarás. Claro, y si se lo dicen a usted de esa manera, pues usted dice, claro, yo tengo que diezmar, ¿no? Dice, efectivamente diezmarás. Pero es que falta el resto, ¿no? Dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. A ver, nosotros no tenemos grano, campo, no tenemos eso. No tenemos eso. Además, esto, que no hemos hecho, bueno, eso fue un estudio que se hace mucho rato sobre el diezmo, pero el diezmo era aquello que se le daba a un pueblo, en específico a una tribu, ¿quién recuerda? ¿A qué tribu se le daba el diezmo? A la tribu de los levitas, ¿cierto? Gracias, mi vida. Se le daba a los levitas. Los levitas. A ver, se le daba a los levitas, a la tribu de Leví. ¿Por qué se le daba a la tribu de Leví? ¿Por qué se le daba? ¿Quién me recuerda eso? Amén. Así es, mi vida. Porque no tienen heredad. El Señor no les dio heredad. Correcto, no tenían heredad. Entonces, como no tenían heredad, la tribu de Leví, el Señor repartió la tierra de Israel a las 11 tribus, y a las 11 tribus, a la tribu de Leví, que el Señor había escogido para el servicio del sacerdocio, entonces a ellos no les dio tierra. A ellos les dijo, tu heredad soy yo. Y a ustedes otras 11, entonces ustedes van a tomar el diezmo del grano, de lo que produzcan ustedes, de sus vacas, de su grano, y se lo van a traer a la tribu, a los levitas. Se lo van a traer aquí a los levitas, al alfolí, ¿qué es un alfolí? A ver qué palabra usamos correcta acá. Una bodega gigante. Correcto, así es, mi hermana. Como un granero, bodega, granero. Es más, granero y bodega, porque pues es un granero solo de granos, ¿no? Pero bodega, pues caben también animalitos y eso, porque allí eran animales, granos, todo eso. Entonces, esto se lo traían a la tribu de Leví. La tribu de Leví. ¿Será que este pastor mentiroso es de la tribu de Leví? ¿Es un levita? ¿Y que aparte de todo no tiene heredad aquí en la tierra?
No, eso no le aplica, no aplica, mis hermanos, no aplica. Por supuesto que no, bíblicamente eso no aplica. Claro, si usted quiere manipular la palabra de Dios y robarse el dinero, pues hay muchas formas de manipular la palabra de Dios, de manipular los versículos de la palabra de Dios y de robar a los hermanos, de robar a los hermanos. Hay muchos predicadores que se dedican a robar a los hermanos, los roban, atracan a los hermanos, los atracan. Dice la palabra, ya leemos Deuteronomio que estamos aquí leyendo, y está muy interesante esta parte. Hay un pasaje en el libro de Lucas 20:47. Mire lo que dice esto de Lucas 20:47. Dice que devoran las casas de las viudas. Les encantan a estos ladrones, a estos engañadores, a estos manipuladores buscar las mujeres. Les encanta ir a buscar mujeres para robarlas, atracarlas, manipularlas. Les encanta. ¿Por qué buscan mujeres? Porque pues ese es el espíritu mismo de Satanás que estaba allá en el Edén, hablando en el oído a Eva, allá. El mismo espíritu, el mismo, no cambia. El espíritu de maldad, demoníaco, de Satanás, que dice la palabra de Dios, es el de hablarle a las mujeres allá al oído separadamente. No le hablan al esposo. Eso es como cuando éramos niños, me acuerdo tanto, ya creo que en esta época ya eso no existe, ¿no? Pero cuando éramos niños, recuerdo que llegaban a las casas, llevan las casas los vendedores vendedores de cualquier cosa, de cualquier cachivache. Entonces andaban por ahí vendiendo cualquier cosa, que ollas, que peluches, que oro, que bueno, cualquier cosa que se inventaban para leerla. Y lo primero que hacían cuando llegaban a las casas, a la casa de cada uno de nosotros, que estamos de niños allí, golpeaban la puerta y decían, ¿qué decían? A ver, ¿quién recuerda? ¿Por quién preguntaban? ¿Está su mamá? Correcto, mi hermana. Correcto. ¿Está su mamá? ¿Está la señora? Interesante eso, ¿no? Interesante. Mire lo que dice el libro de Lucas en el 20:47. Dice, devoran las casas de las viudas. Les encanta irse detrás de las mujeres a devorarlas, dice la palabra, a devorarlas, a sacarles dinero, a manipularlas. Y por pretexto hacen largas oraciones, dice la palabra de Dios, Lucas 20:47. Por pretexto hacen largas, claro, obviamente, pues les saco dinero y espere mi hermanita que vamos a orar. Espere mi hermanita que hay que orar, ¿no? Porque tengo que compensar toda esa sacada de dinero que le hice, todo ese dinero que le extraje a la hermanita. Entonces necesito orar también. Vamos a orar por usted, mi hermana. No se preocupe, vamos a orar por usted, pero el dinerito, ¿no? El dinerito que venga para acá. Ve interesante eso, qué interesante eso. Lucas 20:47. Mi hermana. Si un pastor me dice a mí que necesita un diezmo y que no le robe a Dios, yo le leo Apocalipsis 21, desde el 18 hasta el 21, donde dice el Señor, el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda. En el 20 dice, el quinto de ónices, el sexto de cornalina, el séptimo de crisolito, el octavo de barilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el unésimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro con vidrio transparente. Yo le diría, ¿tú crees que mi Dios necesita el dinero si Él es dueño de todo esto y demás? O sea, el Señor Jesús, ahí con esta palabra, cualquier persona que le venga a pedir a uno dice, mi Dios, ¿cómo van a robar ustedes a una persona de esa manera y a profanar el nombre del Señor Jesús diciendo que lo roban, sabiendo que Él es el dueño de todo esto? O sea, de todo. Entonces es un Dios que no necesita de esas cosas. El Señor Jesús dice que necesita es de misericordia, de amor, de su palabra. Eso es lo que Él necesita. Que nosotros hagamos, ¿no? O sea, que es lo que debemos hacer. Entonces son personas que el Señor Jesús las ha hecho ciegas. Totalmente, mi hermana.
Totalmente. Mire, mi hermana, bueno, leamos estos dos pasajes de Deuteronomio que hablan acerca del diezmo. Bueno, a ver, mi hermana. Para decir una cosita con respecto a lo que dijo Victoria. Sí, señora. Que el Señor necesita misericordia. Según la palabra del Señor Jesús, el Señor Jesús no necesita absolutamente nada. Porque Correcto. Toda la ley, todos los mandamientos del Señor están para nuestro beneficio. Correcto. Si nosotros caminamos conforme a los mandamientos del Señor, a nosotros Correcto. es los que nos va a ir bien, pero el Señor no necesita ni eso. Correcto. Es bonita la aclaración que hace mi hermana. Es que lo que pasa es que yo cuando digo... Sí, yo le iba a explicar eso, es preciso. Sí. Misericordia no es decir que el Señor... No, Sí, no, sí, sí. que nosotros, sus hijos, Sí. hagamos lo que Él dice. Y el Señor Jesús dice, nos llama a que tengamos misericordia. Misericordia ¿sí? quiero y no Pero sacrificios. que necesite. Correcto. Eso, Sí. 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 No, Él no necesita porque el Señor Jesús no necesita Nada. absolutamente nada. Correcto. Es bonita la aclaración y a veces uno quiere decir una cosa pero dice otra, pero quiso decir otra. No sé si me expliqué. A veces pasa eso, pero sí, qué bonito, es interesante eso. Y lo que dice mi hermana Joana, Dios no necesita de nada. Nada, él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita absolutamente nada. Dios no necesita mi plata, ni menos mi plata. ¿Qué va a necesitar Dios mi plata? Si él es el dueño de todo, ¿qué va a necesitar de mí? No, nada, no necesita nada mío. Mucho menos que, como dicen estos mentirosos ladrones, es que no robe a Dios, traiga el diezmo, no robe a Dios. No, son los mentirosos, son ladrones. Son ladrones, mis hermanos. Mire, el que le pida a usted diezmo es un ladrón. Con conocimiento o con desconocimiento. Es un ladrón, mi hermana. Pastor, igual entonces yo desconocía eso, de que en ese entonces también, o sea, se podía comprar con dinero. O sea, yo pensaba que era un trueque, o sea, que se hacía un trueque. Si yo tenía vacas y yo tenía harina, pues entonces hacíamos un cambio. Entonces por eso se exigía que se tenía que dar un diezmo en especies, no en dinero. Mire que el Señor también dice que luego si no fuera muy lejos podías llevar el dinero. O sea que entonces y antes me decían, no sé, como en ese entonces ahora se recoge en dinero, ya no se recogen especies. No, sí, correcto. No. Vamos a mirar el pasaje para que miremos por qué el Señor habló de dinero en ese caso. Miremos el pasaje. Okay. Dice Deuteronomio 14, 22, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere de tu campo cada año. Ahora, este diezmo no es un... No, a ver, me acuerdo que en alguna ocasión un pastor lo escuché diciendo, no, es que yo fui donde una hermana en la congregación que era viuda, dijo la hermana que era viuda, y entonces fui donde la hermana, y la hermana pues allá sacó su diezmo y me lo dio, y la hermana pobrecita, ella con muchas necesidades, pero la hermana pues sacó su diezmo y me lo dio, y entonces ustedes deberían de seguir el ejemplo de la hermana que sacó su diezmo, la hermana viuda sacó su diezmo y me lo dio. ¿Ustedes creen que eso es correcto? El diezmo para las viudas. Pastor, y eso es lo que demuestra también de que el diezmo nunca fue dinero, porque el dinero existía. Correcto, es correcto, mi hermano. Total, el pasaje me muestra que el dinero existía. Entonces, regáleme un segundito, dice que esto les causa bastante inquietud. Esta enseñanza es muy bonita, también causa mucha inquietud. Regálenme un segundito, mis hermanitos, y ya quiero leer esta parte del pasaje. A ver, Deuteronomio 26, 12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, el diezmo no era para sacarle diezmo al levita, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, porque también en otro pasaje habla de que el diezmo es para ayudar al pobre. Entonces, al pobre no se le pide diezmo, o no se le pedía diezmo en aquella época, para ser más claros. Al pobre no se le pedía diezmo, ni al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, no se le pedía diezmo. Todo lo contrario, al huérfano, al levita, al extranjero, al pobre, a la viuda, se le ayudaba con ese diezmo, que eso es diferente, totalmente diferente a lo que estos ladrones
nos dicen, pero es que ellos manipulan la palabra de Dios. Y por otro lado, nosotros que hemos estado en esas congregaciones, pues no nos hemos dado la tarea de estudiar y escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el diezmo nunca se le pudo haber extraído diezmo a una viuda. Y este predicador que les digo, supuestamente ponía como ejemplo la viuda, cuando él nunca debió haberle recibido diezmos de dinero a una viuda, y menos a una viuda en necesidad. Menos. Entonces, eso fue un robo, eso es una manipulación, eso es ignorancia de la palabra de Dios. Mi hermano, ¿qué nos iba a comentar, mi hermano Willington? Pastor, que ellos llegan hasta el punto de que en medio de esa manipulación, un pasaje donde indican que aquella anciana había depositado todo lo que tenía. Entonces, en ese conjunto de palabras, ellos utilizan eso en el sentido de que prácticamente todos deben hacer el esfuerzo de diezmar, de dar el dinero. Y eso hacen los pastores y lo siguen haciendo. Entonces, desafortunadamente, eso está lleno, pues, en la sociedad o en las iglesias. Cierto. Totalmente, mi hermano, totalmente. Esto se convirtió en un negocio, mi hermano. El negocio de las iglesias es un negocio muy lucrativo. Se saca mucho dinero, millones, mi hermano. Millones, muchos millones se sacan en esas iglesias, mega iglesias. Muchos predicadores abren una congregación para extraer dinero de las personas, para vivir de las personas, para no queriendo trabajar, sino como dice la palabra de Dios, quieren vivir desordenadamente, y el que no quiere trabajar, que no coma. Y ese pasaje, exclusivamente, ese pasaje que dice el que no quiere trabajar, que no coma, está puesto allí, dice la palabra de Dios, está puesto allí, ¿para quiénes? Para los que quieren vivir desordenadamente dentro de una comunidad. ¿Qué es vivir desordenadamente dentro de una comunidad? Es aquel que no quiere trabajar y que quiere que los demás lo sustenten, que quiere que los demás le paguen sus cosas, que quiere que los demás, manipular a los demás para que los demás paguen sus necesidades. Pero no porque él está en necesidad, sino porque no quiere trabajar. No quiere trabajar. No quiere trabajar. Entonces, todo predicador tiene que trabajar. El apóstol Pablo dice en la palabra de Dios que nadie quite de esta su gloria. ¿Cuál era su gloria? Que él no ha sido carga para nadie. Esa es la gloria. Dice Pablo, que nadie quite de esta mi gloria. Que nunca he sido carga para nadie, para nadie. Yo trabajo con mis manos, dice el apóstol Pablo, yo trabajo con mis manos. ¿Por qué? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Eso es diferente, eso es totalmente diferente. La manipulación, mi hermano, en la manipulación, un predicador manipulando puede hacer cosas que usted no se imagina que estaría haciendo, pero cuando usted se da cuenta, está dentro de ellas y las está haciendo. Y usted no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Porque está dentro de la manipulación. Porque está también cayendo en algo de idolatría con esas personas. Y al caer en esa idolatría por esas personas, pues esas personas empiezan a manipularlo. Dice Deuteronomio 14. Dice así. Sigo leyendo. Dice, indefectiblemente diezmarás. ¿Quién diezmará? Esos diezmaban eran las 11 tribus. No diezmaban los levitas. Ni diezmaba el pobre, ni la viuda, ni el huérfano, ni el extranjero. No. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Versículo 23. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. O sea que este diezmo que traían en este pasaje, dice la palabra de Dios, que lo traían para que toda la congregación comiera y se saciara y se gozara. Comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Entonces vemos que era tanto del agropecuario como de la ganadería también, ¿cierto? Para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Ojo a esto, versículo 24, y aquí está la razón por la cual allí se usó la palabra dinero como un cambio. Versículo 24, Deuteronomio 14, versículo 24. Deuteronomio 14, versículo 24, dice así. Dice, y si el camino fuere tan largo, entonces allá está la razón.
Allí está la razón. Entonces, ¿cuál es la razón? Dice, si el camino fuera tan largo que no puedes llevarlo, a ver, si usted tenía unas vaquitas, si tenía unos bulticos no sé, de granos, y el lugar donde había que llevar el diezmo era demasiado lejos, en aquella época era muy lejos. Entonces, ¿qué hacía? Dice el Señor que Él daba la opción de esos diezmos y esos granos que estaban allí, que todo lo que pertenecía al diezmo, ¿cuál es la solución que da el Señor? Dice, si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, y aquí lo que decía ahorita mi hermana Joana. Mi hermana Joana dice, había dinero. Por supuesto que sí, había dinero, pero el diezmo no era dinero. Eran dos cosas diferentes. Dinero, diezmo, dos cosas diferentes. Dice, y si el camino fuere tan largo que no pueda llevarlo por estar tan lejos, dice, entonces, versículo 25, lo venderás, o sea, venderás el grano, el ganado, lo que traía de diezmo. Eso que traía de diezmo lo va a vender, dice, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Entonces, iban a ir al lugar, pero pues ya llevaba el dinerito de lo que había vendido de su diezmo, lo llevaba al lugar que el Señor escogió. Dice, versículo 26, y darás el dinero por todo lo que deseas. Entonces, ¿qué va a hacer allá? Allá donde usted va a llegar, nuevamente usted va a comprar. ¿Qué va a comprar con ese dinero? ¿Qué va a hacer? No dice, y se lo entregarás al pastor. No dice eso. No dice eso. No dice, se lo entregarás al pastor, al apóstol, bueno, hoy en día estos ladrones hasta apóstoles son y se autonombran profetas, apóstoles y un montón de cosas. Un montón de cosas. Darás el dinero por todo lo que deseas, mi hermana. Disculpe, y aparte de todo exigen la cantidad, que es el 10%. 10% de su sueldo. Y si vende su casa, el 10% de su casa. Y si vende su carro, el 10% de su carro. Y si usted vende lo que venda, o la transacción que usted haga, es el 10%. Por todos lados lo roban, mi hermana. Por todos lados. Por todos los lados. Porque ellos buscan lo vuestro. Y no solamente se quedan allí, se quedan en que también le van a sacar primicias, se quedan también en que le van a sacar ofrendas, obligatorias. Se quedan en que le va a sacar que pactos, que ofrendas de amor, y que le van a cobrar por el estudio bíblico, que le van a cobrar por todo, le van a cobrar. Si hacen una reunión, cobran, todo lo cobran, mi hermana. Pastor, Mi hermano Raúl. resulta que ella estaba por ahí viendo una charlita y preguntaba a un creyente, oiga pastor, ¿y si hago un préstamo a un banco, tengo que sacar el diezmo también ahí para la iglesia? Le dije, pastor, obvio hermano, se puede salvar, claro hermano, lo que te lo da que... Entonces hasta por allá llega ese engaño. El engaño, el robo, la manipulación. Llega, claro, mi hermano, pues imagínate. O sea, usted está en una necesidad, usted hace un préstamo, y fuera de que usted está en necesidad y tiene que hacer un préstamo y pagarle al banco, que ya de hecho, pues, está uno mal a hacer un préstamo para alguna cosa, no está económicamente solvente. Y hay que darle de ese dinero que usted le va a pagar al banco, también darle al sinvergüenza que se llama, autonombra pastor, apóstol, profeta, no sé cómo se autonombran estos sinvergüenzas. Y ellos le van a exigir, porque si no usted no hace eso, usted está robando a Dios. Usted está robando a Dios. Le dicen a usted de esa manera y lo manipulan, obviamente. A usted le crean temor y lo manipulan. Pero estos ladrones lo único que están haciendo es manipular. Vuelvo y les digo, la manipulación para sacar dinero viene de muchas formas. De muchas formas. Hay muchas formas de manipular, especialmente manipulan religiosamente, con palabras fingidas, con supuestos, con esas actitudes religiosas, palabrerías. Hay mil formas, Dios mío, uno entendiendo la palabra de Dios. Promesas, pastor.
promesas. Porque ellos también leen ahí la parte donde dice que el cielo se va a abrir y mejor dicho. Entonces, o lo Claro. amenazan, le siembran el temor, pero a la misma vez le muestran como la salida, Correcto. que termina empujándolo a uno siempre en la cuestión del dinero, porque le piden el dinero y le dice, bueno, y no le da, vea, le cae maldición, pero si le da, entonces le cae la bendición porque le van a abrir las puertas de los cielos. Entonces dice, no, pues mejor así, ¿no? No, pues pues voy a pagar para que me abran las puertas de los cielos, entonces voy a pagar. Entonces ahí entra dentro de la manipulación, entra la codicia de la persona, ¿no? Del congregante. Entra la codicia. Entonces él va a decir, no, aquí hay una buena transacción. Aquí yo doy una plata y el Señor me va a dar 100 veces a mí. Aquí yo doy una plata y el Señor va a derramar sobre mi bendición. O sea que yo voy a comprar el favor de Dios con dinero. Disculpe, Mi hermana. ¿cuál de las dos? Siga, mis hermanitas. Sonreí, mi hermanita. Bueno, mi hermanita, gracias. El Señor Jesucristo los bendiga, pastor. También. Pastor, ¿no? Que dice o sea, el engaño está en que dice que le enseñan a uno que cuando uno da el diezmo, porque es que en estas iglesias donde piden dinero es diezmo, ofrenda, primicias, eso hay de todo y fuera de eso, como se hacen células, en las casas la gente es humilde, uno va y predica, ya se abre su célula, invita a la gente, pero también en esa célula toca sacar plata. Claro. Porque el decir es que se abren las ventanas de los cielos, ¿verdad? Pero yo veo, pastor, que tengo amiguitas de la congregación donde yo estaba, que pastor ya saben cuál congregación, y que llevan pero años, 20 años, porque están mucho más que yo. Y pastor, créame que hay momentos que no tienen ni para comer. Cierto, mi Yo hermano. le decía a mi esposo, le decía papi, imagínate, estas señoras no tienen ni siquiera, nosotros vamos allá, ahorita para la pandemia, pastor, estaban, pero sin para comer, pastor. Sí. Sin para comer. Y el pastor repartió 5,000 mercados. Y dije, bueno, pero es que el pastor repartió 5,000 mercados. Y la misma que ya es casi pastora, imagínate contestar, no, Panchita. Pero es que los mercados que el pastor repartió eran de 10 huevos, una libra de arroz, o sea, lo para un almuerzo. ¿Ah? Y todas mis amigas, mis amigas ya de la misión, imagínate, pastor, está pasando por una necesidad bien tremenda. ¿Ah? Un mercado cubano. Sí, mi hermana. Dice, acá hay una palabra, pastor, disculpe, en Mateo 22, 29, que dijo nuestro Señor Jesucristo y contestó, qué equivocados están por no conocer las Escrituras, ni el poder de nuestro Señor Jesucristo. Erráis ignorando las escrituras, correcto. Dice así, pastor, en esta Biblia, no es la Reina Valera, dice que qué equivocados, o sea, estábamos tan equivocados, pastor, pero estábamos tan equivocados que uno debe de veces de colaborar y una persona que verdaderamente necesita. Así supiera yo que en mi familia, nomás en mi familia había necesidades, no, yo llevaba el diezmo allá a la congregación. Tremendo. Tremendo como uno cae en ese engaño, ¿no, mi hermana? Tremendo como uno cae religiosamente en un engaño y uno cree a ciegas en todas estas mentiras y defiende a ciegas, a ultranza, defiende uno todas esas mentiras, defiende a estos mentirosos porque uno termina defendiéndolos, termina alcahueteando toda esta mentira y defendiéndolos a ellos a capa y espada, ¿cierto? Todo este engaño y toda esta mentira y todo este robo, uno mismo termina defendiéndolos, enceguecidos, ciegos porque uno cae en idolatrías, cae uno en idolatrar al supuesto predicador, pastor, anciano de esa comunidad, cae en esas idolatrías. Por eso lo importante y lo esencial que habla el Señor sobre tener un concilio de ancianos, un grupo de ancianos, una agrupación de ancianos dentro de las comunidades, que no sea uno. Vuelvo y le digo,
Esto del nicolaísmo que habla en el libro Apocalipsis en el capítulo 2, dice que aborrece las obras de los nicolaitas. Se han hecho estudios acerca del nicolaísmo y los nicolaitas, y eso no es otra cosa que tener toda esta organización piramidal, donde hay una cabeza ya. Nosotros nos salimos por allá, un día dijimos, nos salimos del catolicismo romano, mentiras, y llegamos a otra pirámide peor todavía, o no sé si igual, todos son ampones, todos son ladrones, todos estos mentirosos, igual roban aquí, roban allá, engañan aquí, engañan allá. Entonces son de la misma calaña, son los mismos engañadores y los mismos mentirosos. Y ellos aquí también roban y hacen sus pirámides, y entonces está el apóstol, el obispo, está el pastor general, luego están los copastores, y todo esto es una mentira y todo esto es un engaño. No hay tal cosa, no hay tal organización piramidal. Eso no existe. Eso no existe. Y allá abajo están las ovejitas que tienen que dar dinero. Tienen que dar dinero. Pobre, así no tenga para el agua, para la luz, para el teléfono. Usted no tiene para pagar. Pero es que usted no importa que usted no pague. Usted saque lo del diezmo y tráigalo aquí. Tráigaselo a Dios. O sea, a Él, que se está haciendo pasar por Dios. Se está haciendo pasar por Dios. Porque Él se va a robar toda esa plata. Él la va a usar, la va a malograr, la va a usar para Él. Se va a enriquecer. Él es el único que se va a enriquecer y todo su séquito de mentirosos que están alrededor. Esos son los que se van a enriquecer. Él se enriquece a costillas de los hermanitos. ¿A costillas de quién? Del huérfano, a costilla del pobre, a costilla de la viuda, a costilla del extranjero, cuando debería ser todo lo contrario. Y vuelvo y le digo lo que dice la palabra de Dios. Manipulan. Y a cambio de oraciones, y a cambio de supuestos milagros, y a cambio de promesas, y es que Dios te va a multiplicar, y hay 1000 formas de engañar religiosamente a una persona. De eso que no le quepa la menor duda a mi hermana. Entonces hay 3 grupos en los cuales pues estamos todos, unos porque se aprovechan de la fe, otros por el temor, otros por comprar el favor del Señor. Entonces estamos todos esos 3 grupos en la ignorancia porque no conocemos las Escrituras. Total, todo confluye ¿a dónde? Como dijo ahorita mi hermana Esperancita, erráis ignorando las Escrituras. Amén. Todo va para allá. Erramos ignorando las Escrituras. Sí, porque yo sé que Sígame, hermana. Que nosotros no estudiamos la palabra del Señor, no buscamos cuál es la voluntad del Señor, cuál es su mandato, no medimos qué es lo que estamos haciendo y eso está conforme a los mandatos del Señor o no. Amén. Y esa cuestión del diezmo está tan un desorden tan total, tan horrible, tan impresionante, es un desorden total, que a dónde van a parar ese dinero, en derroche, en vanidad, en cosas que no ha mandado el Señor, en cosas, o sea, ese diezmo es una maldición. Total, mi hermana. Total, porque es un dinero mal habido. Total, porque son codician, como dice el pasaje, se me escapa ahorita el pasaje, que no seas, discúlpeme. Sí, pero regáleme, mi hermana, eso está en Primera de Timoteo. Permítame, Primera de Timoteo, sí. Mientras le voy a decir algo que una vez yo sentí eso que el Señor me decía, ahora que fuimos a Colombia, yo decía, oiga, Dios mío, yo le decía, ay Señor, perdónanos, porque imagínate, un gobierno como roba al pueblo, pastor, como roba al pueblo, como lo aprieta, como lo subyuga, pastor. Y también los que dicen ser cristianos, también como roban al pueblo, que eso es robar al pueblo, pastor. Total, mi hermana. La gente no quiere conocer de verdad nuestro Señor Jesucristo, porque pues ahí no se conoce, ¿verdad? Porque yo estuve ahí, pastor. Pero la gente no quiere, no, a mí no me invite por allá porque, uy, no, ese pastor es muy ladrón. Así me decían. Allá si usted tiene dinero, bien, y si no, la gente no quisiera ni arrimar por allá. ¿Y los que están dentro de esa organización, mi hermana, piensan lo mismo? No, ¿cierto que no?
Los que están dentro de esa organización están pensando de que pueden comprar el favor de Dios con dinero y que para ellos es un buen negocio, aunque ellos no lo acepten de esa manera, pero para ellos es un buen negocio diezmar porque Dios les va a multiplicar. Entonces cada vez que reciben algo es porque ellos diezmaron. O sea, nunca fue gracia de Dios, nunca reciben nada por gracia, ellos pagan. ¿Cierto? Compran el favor de Dios. Mire, dice el capítulo 3 de Timoteo, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Esas son ganancias deshonestas. Son malditas, como dice mi hermana ahorita. Son deshonestas, son malditas. Son ganancias malditas, deshonestas. Nunca van a traer bien esas ganancias. Es una maldición. Maldición sí es para los que roban de esa manera. Mi hermana, ¿quién fue la que preguntó? Mi hermana Constanza. ¿Quién fue la que hizo la pregunta para esto del diezmo? Si es una maldición, lo del diezmo, para los que se lo roban. Es una maldición. Y de paso, para los que creen que pueden comprar el favor de Dios con dinero, también para ellos se va a convertir en una maldición. Se va a convertir en una maldición, porque nunca van a entender que todo lo que reciben es una gracia del Señor, que no están comprándole nada a Dios. A Dios no le puedo comprar nada. Dios no necesita mi dinero. Como dijo mi hermana hace un rato, Dios no necesita nada de mí. Yo necesito del Señor. No, Él no necesita nada de mí. ¿Cierto? Mi hermano Willington. Y por ejemplo, acá hay una iglesia, imagínense, una iglesia de cristiana. Y es una iglesia que tiene un movimiento político y es muy fuerte. O sea, muy fuerte en el sentido de que yo, porque lo veo acá en Colombia, bueno, y desde la ciudad de Pereira, digamos, acá hay como si fueran varias sedes, digámoslo así, y son varias iglesias de, pues esta iglesia se llama Mira. Y esta iglesia, yo en algún momento alcancé a ir, pero es que lo digo yo así como con propiedad porque lo vi. Esas iglesias obviamente hablan sobre las profecías. Además de eso, en el momento de que usted diezma, la persona diezma, ellos le hablan por un lado la prosperidad y por otro lado le hacen como una oran prácticamente, como que tomando su nombre, como resaltándolo a usted o a la persona pues que está diezmando o pues entregando el dinero de esa obra, pues, y lo otro es que, o sea, es que oye, esto es tan terrible que ese dinero obviamente no necesita uno ser tan entendido como para saber que ellos obviamente que esos son para la adquisición de propiedades, y eso está de acuerdo a una investigación que se releve, inclusive en las noticias. Eso, hay propiedades en diferentes partes del mundo, es que ni siquiera aquí el país de Colombia, no, ya está por fuera de Colombia. Pero además de eso, toman un movimiento político, toman jóvenes, muchachos, mujeres, bueno, etcétera, pero toman ese dinero también para apalancamiento de ese sistema político. O sea, ¿cómo sería eso tan podrido ahí que toman el dinero de la gente, se aprovechan de eso para seguir en este sistema corrupto? Eso quería agregarle en relación al tema del dinero. Gracias, mi hermano, y gracias por exponer, mi hermano, las cosas, y exponer como atalaya la mentira y el engaño, mi hermano. Muchas gracias. Así es, mi hermano. Pastor. Mi hermana. Yo también quiero aportar un poquito sobre eso. Ustedes, bueno, como bien saben, la congregación, yo vengo de la iglesia pentecostal. Bueno, gloria al Señor, ese fue el puente que el Señor tomó para que viniera. Y es gloria al Señor, pero igual también como es ahora que estamos en este estudio y ¿cómo se dice? En este profundizar, pues yo también vengo de allí, pues don Marcelo se recoge el diezmo, lo del sobrecito con el nombre, luego semanalmente escogían un grupo que se llamaba Pro Templo, donde teníamos, o sea que ahorita que yo conozco un poco de la palabra, nos excluían ese día de escuchar lo que teníamos que verdaderamente alimentarnos por cocinar, por hacer comida, para luego de que terminara el servicio, los hermanos venían a comprar
comida, los que querían, los que nos iban, era más dinero para recoger para la iglesia. Y luego cada mes, canasta de amor, entonces nos pasábamos cogíamos una balota y cada quien tenía que llevar pollo, arroz, leche, así sucesivamente. Y luego, una vez al mes, la ofrenda misionera. Entonces, supuestamente el diezmo para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a las personas. O sea, ese diezmo no estaba utilizando para nada de eso. Aparte de eso, o sea, era un recoger y recoger y recoger dinero durante todo el mes. Y ¿qué digo? Y lo más terrible es que en esa semana que nos tocaba el protemplo, nos estaban haciendo hacer como Marta, ¿no? Estábamos en los quehaceres, pero no estábamos en lo más importante, que era la prédica del domingo, pues porque se hace ese el día domingo. Y ahí estábamos, ¿no, mi hermana? Ahí estábamos engañados, engañando y siendo engañados, como dice la palabra de Dios, engañados, creyendo que hacíamos lo bueno, pero nada de eso es bíblico. Eso de que protemplo, eso de que recolectar dinero con el fin de ¿qué? De comprar templos, sitios. ¿Cuál es el fin de todo eso? Si la palabra de Dios nunca habla de nada de eso. Nunca habla de nada de eso. Absolutamente, no lo dice, no habla de nada de eso. Nunca dice que... Lo que se dice era que era para los misioneros, más que todo para recoger a los pastores que se iban con sus familias a otros países, okay. O sea, para colaborarles a ellos en vivienda, en sustento, en esas cosas. Y pues obviamente en gran parte sí soy testigo de eso, pero igual, entonces el diezmo ¿para qué era? Entonces ¿en qué? Entonces el diezmo, ¿qué lo hacían? Todo el diezmo, toda esa cantidad de dinero que se recolectaba de diezmos, pues voy a terminarle este pasaje para que miremos en qué sí se debería haber usado ese diezmo. El diezmo de esa época, ya que en esta época quieren llamarlo diezmo, bueno, eso es otra cosa, pero no hay diezmos de dinero, eso no existe. Permítame, yo leo este pasaje, mi hermana. Muchas gracias por ese aporte tan importante, tan valioso. Sus aportes son importantísimos y muy edificantes, muy, muy buenos, excelente. Todos han hecho unos aportes excelentes y yo les agradezco mucho. Permítame, les termino de leer este pasaje. Dice: entonces venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. O sea, allá donde estén, va a sacar su dinerito que había cambiado de los diezmos allá atrás y entonces va a volver nuevamente allá al sitio donde el Señor mandó a comprar vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier cosa que tú deseares. Dice, compre allá con ese platica del diezmo que usted cambió allá atrás. Compre lo que usted quiera. Dice, compre vaca, compre oveja, vino, sidra, cualquier cosa que usted quiera comer allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Acaso eso hicieron o han hecho alguna vez estos que se roban el diezmo? Si es que ellos quisieran usar verdaderamente el mal llamado diezmo que tienen en las iglesias, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, lo usarían de esta manera. Si es que lo quisieran verdaderamente usar como ellos dicen que es un diezmo, pero no es ningún diezmo. Dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Así que todo este cuento del diezmo es una mentira y es un engaño que estos señores se han inventado para robar a los hermanos, para robar a las personas, para robar a los feligreses, para robar las ovejas del Señor. Pastor, y una buena conclusión de toda esta conversación y esta enseñanza es quiénes son esos verdaderos ancianos. Por ejemplo, eso que acabo de mencionar la hermanita anterior, no me acuerdo de su nombre, Sandra, creo, que de la iglesia pentecostal, podemos determinar, ¿son ancianos o no? Que fue como empezó el estudio. ¿Quiénes son esos ancianos? Esos ancianos no son ancianos. No son ancianos, por supuesto que no lo son, mi hermano. Por supuesto que no lo son. Muchísimas gracias
Gracias a cada uno, el Señor Jesús les bendiga, muchísimas gracias por sus aportes, fueron de mucha bendición para todos, todos nos alimentamos y todos fuimos instruidos. Muchísimas gracias, el Señor Jesús los bendiga. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.